Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 8. Semiología de la muerte. La más profunda reconciliación con la vida. El proceso de duelo y la reinvención de la realidad. Tercera sesión. Buen provecho, bienvenidos. Damos el aplauso, por favor, muchísimas gracias. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Evoca tu escenario de conciencia y evoca la gama de todas tus pérdidas interpersonales. Evoca la gama de todas tus pérdidas materiales, incluyendo las pérdidas físicas de una pierna, un brazo, un ojo, una mano. Y finalmente comprende cómo ambas pérdidas interpersonales y materiales desembocan en las pérdidas íntimas. Toda pérdida, ya sea de un vínculo de relación interpersonal, la muerte de una pareja, de un hijo, de un padre, y toda pérdida material, ya sea de una casa, de una empresa o de una pierna, son pérdidas íntimas. Se concretan en tu escenario interno de conciencia y están vinculados a tu sistema de pensamientos, creencias y valores. Es aquí donde vamos a trabajar la raíz del duelo y nuestra capacidad de aceptación del principio de realidad para poder vivir la etapa del duelo y dar la vuelta de campana. Vamos a ingresar en la percepción de este proceso y vamos a llevar a cabo todos los ciclos pendientes. Todos queremos estar de pie internamente, comprender que la plenitud está en mí, que estoy viviendo los puntos de fricción en el principio de realidad y que estoy dando la vuelta de campana a esos puntos de fricción. Pero vamos a comprender técnicamente dónde incide el duelo y por qué genera un sufrimiento tan intenso. Pero de qué manera voy a poder distinguir entre el duelo patológico, el duelo sano, que va a configurar el ámbito del duelo ideal, que puede vivirse en una forma muy profunda y muy rápida y en mucha armonía. Y finalmente, la plataforma de la pauta de oro, el duelo ausente, que entraña el más alto desarrollo de mi propia conciencia. Vivir la experiencia de la pérdida, de cualquier pérdida, como una celebración del ser, en donde ratifico que la plenitud está en mí, que todo está en mi actitud y que todo lo que estoy viviendo es un proceso de significación, donde yo soy el único responsable de ese universo de sentido, ese universo de significación. Soy yo, no son las circunstancias externas, no es mi familia, no es la vida, no es nadie más. Soy yo. La solución está en mí. Yo soy. Aquí estoy.
Respiramos profundamente. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar con fuerza. Retener. Exhalar. En perfecta paz, en armonía perfecta. Abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Magnífico. Espléndido. Acabamos de ver esta contextualización de la muerte, muertes monitoreadas y muertes no monitoreadas. Vamos a ver cada uno de estos sectores. ¿Desde qué perspectiva? Por favor, muchísima atención, porque todos o han vivido esto o lo van a vivir. Aquí no hay una materia opcional. Entonces, muchísima atención, por favor. Proyéctame la siguiente imagen. Vamos a empezar por las muertes monitoreadas. Vamos a empezar viendo síntomas, diagnóstico, enfermedad, fase terminal, agonía y muerte, desde la perspectiva de mi actitud. Mi actitud marca la pauta frente a cada uno de estos eventos. Cada uno de estos eventos entraña un ciclo en sí mismo. Un ciclo que tengo que cerrar con la mayor impecabilidad. Porque cada uno de estos pasos entraña un duelo en sí mismo. Esto es muy importante comprenderlo. Cuando nosotros vemos estas muertes monitoreadas y estamos viendo los síntomas en sí mismos van a disparar un proceso de asimilación. Aquí tenemos que comprender que en una enfermedad vamos a encontrar síntomas que son todo el conjunto de signos y símbolos que entrañan el síndrome de la enfermedad y que podemos ir desde síntomas aparentes que están solo en la mente de la persona, pero que no constituyen realmente el signo arraigado, la evidencia clínica de una enfermedad. Y podemos ir desde estos síntomas aparentes, pero que pueden provocar en una persona una crisis enorme. Va a depender del sistema de pensamientos, creencias y valores de la persona, de su actitud frente a los síntomas. Y entonces algo que tenemos que percibir con toda claridad es que el impacto del síntoma depende de tu actitud. Y los síntomas pueden ser cosas muy ligeras, muy leves, pero la persona comenzar con su hipocondría y con una actitud tremenda, decir, me voy a morir, ¿qué me está pasando? ¡Qué horror! Mira, nada más me salió este sarpullido, o tengo esta tos, que seguro es un cáncer de pulmón, y etc. Y la persona comienza a darle vuelo y está viviendo una crisis. Tú puedes, en un momento dado, advertir que esos síntomas son mínimos o son imaginarios, pero no por eso vas a minimizar o a menospreciar la experiencia que está teniendo la persona. Porque para esa persona son reales y son alarmantes. Entonces tenemos que darle la contención. Lo que quiero decir con esto es que el trabajo de apoyo terapéutico y tanatológico arranca desde los síntomas mismos. Por el otro lado, en la noción de escala podemos encontrar síntomas extremos, genuinamente alarmantes. Encontramos ya síntomas en donde
un doctor te dice, no, no, ya no sales del hospital, es que me estoy sintiendo bien, aquí te quedes, aquí te me quedes. Necesitamos intervenirte de inmediato, necesitamos darte un tratamiento. Y puede ocurrir exactamente al revés. Una persona que tiene síntomas alarmantes y que sin embargo no les presta atención. Y entonces hay N personas que están presentando ya síntomas que requieren de un tratamiento, de un seguimiento adecuado, tal, y la actitud de la persona es de una total negligencia. No me importa, no me vale, no pasa nada, no pasa nada. Y van negando su enfermedad. Incluso personas que frente a cierto tipo de síntomas le decimos, mira, es importante que te vea un médico. ¿Para qué? Pues para que se lleve a cabo el siguiente paso. El siguiente paso, que es el diagnóstico. Necesitamos un diagnóstico serio, profundo, bien elaborado para ver de qué se trata. Y encontramos las respuestas más increíbles. Personas que me dicen, ¿qué? ¿Yo irme a hacer análisis? No, mira, el que busca, encuentra. Yo mejor no voy a hacer que encuentre algo. Imagina, ve la mentalidad. Y entonces niegan completamente, minimizan los síntomas y no tienen un criterio claro, bien definido, establecido, para poder plantear un diagnóstico en profundidad. Entonces aquí punto número 1, los síntomas tienen que ser tratados adecuadamente. Ni minimizarlos, ni darles una importancia descomunal. Oye, pero es que yo no tengo el conocimiento médico suficiente ni siquiera para poder ponderar la importancia de los síntomas. Más a mi favor, ve inmediatamente con un médico, con uno que sí tenga el conocimiento y los criterios para decirte, no te preocupes, no hay nada, o es mínimo, o se requiere este tratamiento y se acabó, o que te diga, cuidado, cuidado porque es muy delicado y necesitamos establecer un diagnóstico profundo. Aquí es muy importante comprender que la actitud marca la pauta, que nosotros tenemos que movernos incluso a una visión que va más allá, antes de los síntomas. Necesitamos movernos a la medicina preventiva, anótale, quiero moverme hacia la medicina preventiva, la gran cultura y el futuro de la medicina, que es la prevención de enfermedades. No queremos estar remediando enfermedades, queremos prevenirlas. Y entonces, ¿qué quiero? Pues quiero hacerme todos los análisis periódicos que tenga que hacerme de acuerdo a mi edad. Y si soy ya una persona, un hombre de más de 40 años, pues voy a requerir de ver mi antígeno prostático y ver mi revisión de próstata y tener mi urólogo y estar teniendo un cuidado esmerado. Dependiendo de tu edad, de tu circunstancia, tienes que tener revisiones periódicas. Tenemos que movernos hacia la medicina preventiva. Ya estamos empezando a comprenderlo un poco mejor, por ejemplo, en el campo de la odontología. Y es decir, una persona, no te esperes a que te duela la muela. Ve con tu dentista por lo menos una vez cada 6 meses para una limpieza bucal a fondo y para que te revise y que vea que todo esté en orden. Y para que cualquier cosa que surja se atienda con la debida oportunidad. Esto es crucial. No solo para atender una picadura de muelas, sino para atender el brote de un cáncer, para atender el brote de cualquier enfermedad, que si son detectadas con toda oportunidad y el tratamiento se da de inmediato y en forma adecuada, se trascienden y se arreglan. Muchísimas enfermedades que no se atienden, que se descuidan de una manera descomunal y el resultado es catastrófico, simplemente porque no fuiste con el médico 6 meses antes o 3 meses antes y la enfermedad avanzó. Hay muchas enfermedades silenciosas. Bueno, hay que atendernos. Por favor, no se trata de generar hipocondría, ni paranoia, no. Por favor, pero atiéndete. La esfera que sustenta todo tu proyecto de vida es la esfera de la salud. ¿Qué necesitamos? Medicina preventiva. Medicina preventiva. Bien, pero si ya tienes síntomas de algo, atiéndelos de inmediato. Anote esto, por favor. No te autorrecetes, ya no te autorrecetes. Ya no sigas las recetas de la tía Chonita. Pues métete 3 ajos con cortisona y se te quita todo. ¿Ah? Y entonces ya dejar de hacer locuras
que le funcionaron a la tía Chonita o a su comadre o a su prima y te las están aplicando a ti. No te autorrecetes, tener mayor responsabilidad al respecto. Y entonces ve con un médico autorizado y aplícate medicamentos que estén debidamente diagnosticados, que estén soportados por un criterio clínico y que sean medicamentos de calidad. Es lo que le vas a meter a tu cuerpo. Y entonces tener esa actitud. Pero arrancamos aquí desde los síntomas, el diagnóstico. ¿Qué ocurre cuando se trata de un diagnóstico serio, de amplio alcance? ¿Qué ocurre aquí? Necesitamos diagnósticos, anótale, diferenciales. Oye, el mejor médico se puede equivocar. Y si el diagnóstico trae lo suyo y se va a requerir una intervención o... A ver, necesito escuchar otras opiniones. Miren, hay muchísimos médicos y es una vocación donde por lo regular existen personas con una entrega muy genuina y con un gran espíritu de servicio. La vocación reclama una entrega humana enorme. Y entonces nuestra admiración para todos los médicos que con esta enorme vocación que están con un gran espíritu de servicio. Pero hay de todo en la viña del Señor. Y entonces va a haber el médico que te quiere llevar al baile. Va a haber el médico que te quiere internar para poder cobrar su cuota por el internamiento. El médico que te va a querer operar, pero de inmediato. El médico que, etcétera. Y entonces necesitas tener también los nervios bien templados, una buena información, tener siempre un monitoreo médico. ¿Tienes un médico de cabecera? Piensa en eso. ¿Tienes un médico confiable, bueno, un gran internista, pero de calidad, para que cualquier problema que tengas, doc, ¿qué hago? Y él te remite, te monitorea, ve con el cardiólogo, ve con ve con el urólogo, ve con quien sea. Y te están remitiendo. Y entonces esto es tremendamente importante. Tener un médico de cabecera, el antiguo Galeno. Estos médicos que eran como los médicos de la antigua Babilonia, por favor, decirle, mire, doctor, te pago no para que me cures, sino para que me mantengas sano. Y quiero que me mantengas en un estado óptimo de salud. Vamos moviéndonos por adelante, vamos previniendo todo. Revisa mi dieta, revisa mi ejercicio, revisa todo lo que sea. Y mira, estoy yendo con el dentista, pero me recetó este antibiótico por no sé qué. O que él supervise todo. Y entonces supervisa al gastroenterólogo, supervisa al cardiólogo, supervisa al ginecólogo, al urólogo, a quien sea. Pero hay un médico de cabecera, competente, que te conoce a fondo, que sabe tu estilo de vida, que sabe tus necesidades, que sabe tus presiones. Se tiene que ver a la persona de una manera integral. Porque si no, el especialista terminan convirtiéndose en organólogos y te ven el órgano aislado, como si fueras órgano, pero de iglesia. Y dices, a ver, momento, ese órgano no está en el vacío, está en un contexto que soy yo el contexto. Son todos mis demás órganos y yo estoy en el contexto de una vida cotidiana. Y tengo tales hábitos alimenticios y tales hábitos de sueño y tales, tac. Tiene que haber alguien que lee la totalidad y que puede establecer entonces los diagnósticos más confiables. Estamos claros. Tenemos, por un lado, los síntomas, tenemos, por otro lado, el lado del diagnóstico. Siempre verifica diagnósticos delicados. Verifica. Pero ten un médico de cabecera, bueno, muy competente, pero que está contigo, no que está contra ti o no que está tratando de ver qué te saca. Es el que está contigo y te dice, no, es que no te lleva al baile, es el que te defiende si vas a dar a manos de un oportunista médico que está nada más sacando una ventaja económica. No, es el que ubica las cosas. Esto es tremendamente importante. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que puede haber ya un diagnóstico de cuidado. Fíjate bien, desde que aparecen los síntomas, una persona tiene que vivir procesos de duelo de los síntomas. Poder darle una salida a la expresión de ansiedad o de angustia del síntoma. Tú dices, no estoy seguro, pero me late y esto ya no me está gustando nada. Ya estoy orinando sangre, ya están ocurriendo ciertas cosas y igual no es nada serio, pero igual es algo muy serio. Desde ahí
ya necesitamos nosotros darle procesamiento a un duelo que puede ser duelo sutil, que puede ser microduelo, que puede ser ya un duelo ínfimo, algo que te está pegando en tu autoconcepto, que dices, yo siempre he sido muy sano, respondo muy bien a todo, pero espérame, estoy sangrando de esta manera, o me está doliendo mucho tal cosa, o estoy perdiendo alguna capacidad de algo, y ya no me gustó este tema. Ya es un indicador de que hay algo más. Bueno, a partir de ese momento se empieza a vivir el duelo. Hay un duelo de los síntomas. Tenemos que darle a la persona, ahorita veremos el proceso de duelo, la oportunidad de establecer contacto con la emoción, comunicarse, darle contención, tranquilizarlo y no, ay, no seas quejumbroso, ya nada, y dejarlo solo con su angustia. No, menos aún, hoy tengo este, ¡ah! Y entonces grita la persona peor, ay, qué raro, se me hace que te vas a morir, cabrón. Ya te está llevando la chinga, sí, seguro. Ya te estoy viendo esta cara, siento como hasta como que la muerte se asoma en tu mirada. Necesitamos tranquilidad, pero necesitamos seriedad. Atiende tu salud y atiende el síntoma. El síntoma puede ser con hijos, puede ser con padres, puede ser tú el que está teniendo el síntoma. Y entonces necesitamos comprensión, necesitamos contención, y aún cuando fue nada más el puro síntoma y luego no fue nada, hay personas que se quedan con el duelo abierto del síntoma. Quiero que aprendas a ubicar el proceso de duelo. Espérame, vamos a darle una salidita al sustito que te dio, que pensabas que era cáncer y no fue nada, pero te dio el susto y tienes esta amenaza, esta sombra en tu vida, vamos a darle una salida adecuada. Y entonces se le da una salida adecuada. Y se ve el síntoma, ve anotándolo esto, síntoma como su propio ciclo, el ciclo de los síntomas. Siguiente punto, el ciclo del diagnóstico. Y confrontas un diagnóstico. La mera noticia del diagnóstico puede no gustarte, puede provocarte mucha angustia. Y el médico dice, no es tan grave, y te lo trata de decir suavecito, pero cuando te lo dice, a ti te causa un impacto muy grande y te provoca una angustia enorme. El médico tiene que ser lo suficientemente sensible para saber cómo da la noticia, pero tú saber que esa persona, nada más con la noticia que le dieron, de ver sus análisis, va a necesitar procesar esa emoción, darle una salida a esa emoción. ¿Qué ocurre con el diagnóstico? Que el diagnóstico puede ratificarse. Y entonces estamos ya confirmando una enfermedad. De pronto a la persona se le dice, sí, los síntomas nos llevaron a los análisis de laboratorio y la auscultación física nos llevaron a establecer este diagnóstico y está ratificado y tienes tal enfermedad. Y entonces vamos a entrar al ciclo de la enfermedad, que tiene que procesarse adecuadamente. Cada uno de estos pasos tiene que partir de lo siguiente, anótalo por favor. Aceptación del principio de realidad. Acepta el principio de realidad y obra en consecuencia. Es lo crucial. Tengo síntomas, tranquilo, acepta, los tienes, ¿no? Los tienes, no los niegues, acéptalos. No los magnifiques, obsérvalos y obra en consecuencia. ¿Qué necesitas? Un diagnóstico. Te pueden dar el diagnóstico y a las personas les dan el diagnóstico y muchas no quieren ni escucharlo. Niegan el diagnóstico. Personas que ya van al médico a sabiendas de que no van a cumplir el tratamiento. Entonces, ¿qué me dice? Yo voy al médico porque mi mujer se pone histérica, pero nunca me he tomado una sola medicina, nunca. Y entonces, típicamente es como un síndrome de energéticos, ya saben, ¿no? Sí, yo no me enfermo y las enfermedades me la pelan y si estoy enfermo, ya. Y se acabó y no va a tomar nada. Y entonces, con esa actitud, con ese desplante, o el que niega, va a negar el diagnóstico. Es el que se sale del consultorio y se regresa. Ay, ¿qué fue lo que me dijo que tenía, doctor? ¿Quién me dijo que Aries o Sagitario? No, se haga pendejo. Cáncer. Se haga pendejo, cáncer. Ay. Y entonces, el que va a establecer la negación frente al diagnóstico. O el que se va a tirar al piso desquiciado por el diagnóstico, porque no puede asimilarlo. Y le entra un pavor enorme.
personas que tienen pavor al dolor físico, pero pavor es pavor. Ni una inyección. ¡Ay, me van a inyectar! Y entran en angustia porque les van a poner una inyección. O les tienen que sacar sangre. No, no puedo, me van a pinchar, me van a sacar sangre, no puedo. Y no aguanto. Y todo eso va a ir requiriendo siempre en una persona, dependiendo su perfil psicológico, contención, apoyo, porque están emociones que están ahí presentes que tienen que ser procesadas adecuadamente. Si no, te puedes quedar con ciclos abiertos, pequeños ciclos de duelos sutiles o de microduelos a lo largo del proceso, o incluso ya de duelos ínfimos. ¿Qué ocurre cuando desembocamos al tema de la enfermedad? Pues entramos en una temática muy abierta, muy amplia. Hay mucho tipo de enfermedades, con muchos estilos y con muchos alcances. Ahorita haremos una reflexión general sobre la enfermedad en el siguiente esquema. Pero dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, se tiene que vivir un duelo de la propia enfermedad. Dices, es que mira, eventualmente me curé, sí estuve muy malo, pero 8 meses, y luego ya me curé y ya estoy bien. ¿Viviste el duelo de eso? No, vive ese duelo, porque si no, traes el miedo a la enfermedad. Ese proceso y esa enfermedad te pudo haber dejado condicionamientos, huellas profundas, en donde estás viviendo un duelo inconcluso. Y ya te sanaste y dices, ¿ya para qué le piensa a la enfermedad? Espérame. Expresa cuál fue tu miedo. La enfermedad nos permite descubrir muchos rasgos ocultos. Anótalo, por favor. Porque de repente la enfermedad, pues, ni fue para tanto. Pero al principio parecía que sí. Y surgieron todos tus miedos. Frente a tus hijos, frente a tu pareja, tus miedos patrimoniales, tus miedos de taca, 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 y ahí salieron. ¿Qué ocurre con la enfermedad? Que vuelve vulnerable a la persona. Y cuando la persona se siente vulnerable, es el momento en donde afloran sus miedos, afloran sus ciclos inconclusos, afloran sus duelos reprimidos, y de repente sale todo el tema. De repente una persona que además de sentirse enfermo dice, uff, y no he resuelto el tema del rencor con mi padre, y ya no tuve tiempo de hablar con él, no tengo tiempo, ya estoy enfermo, y llevo años sin perdonarlo y con esta bronca, y de repente la enfermedad te dice, arregla tu vida, brother, arregla tu vida, dependiendo del alcance de la enfermedad. Pero cuando es una enfermedad seria, la persona se vuelve vulnerable. Anota esto, una persona vulnerable es una persona que se abre de tajo a procesar la experiencia o se cierra de tajo. La vulnerabilidad va a provocar estas respuestas muy extremas. Me da miedo, tengo miedo, y frente a ese miedo a morirme, ese miedo a quedar lisiado, ese miedo a el dolor físico, el miedo económico de voy a tener que confrontar una operación costosísima y no tengo lana. Y mis hijos están estudiando y debo esta lana y ahora tengo que pagar esto otro. Y de repente te angustia y te sientes culpable de estar enfermo por el costo económico. Y también la economía nos va haciendo tomar cierto tipo de decisiones. Y entonces necesitamos aquí comprender el tremendo apoyo que puede dar un profesional de la tanatología que nos va ayudando a procesar síntomas, diagnóstico, enfermedad. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre otro proceso muy interesante. Una vez que ya hay un diagnóstico oficial, técnico, profundo, y se establece la naturaleza de una enfermedad, viene un siguiente proceso. ¿A quién le digo y a quién no le digo que tengo la enfermedad? ¿Tienes una enfermedad y lo publicas en el periódico o qué haces? ¿Lo subes en Facebook? ¿Qué creen que pasó hoy? ¿A quién le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Hasta dónde le digo?
¿Qué hago? Y de pronto esa noticia incide en toda la familia. Incide en toda la familia y hay respuestas muy distintas, muy diferentes de cada uno de los integrantes de la familia. Hay los que pueden minimizar el tema, hay los que son muy sensatos y lo abordan con tranquilidad, con prudencia, a fondo, bien, con respeto, pero con una presencia amorosa. Y hay los que se desquician y entonces magnifican el problema, se ponen histéricos, ponen nerviosos a toda la familia, comienzan a tomar decisiones a lo loco y se arma un revuelo tremendo, en donde la persona muchas veces pierde el control de su propia enfermedad. Y hay otros que están decidiendo por uno mismo. Procura siempre, en la medida de lo posible, responsabilizarte de tu propio proceso, porque se desemboca a momentos en que hay que tomar cierto tipo de decisiones que solo tú puedes tomar. Pero si no estás bien informado de tu propio proceso, del proceso de tu enfermedad, no puedes tomar las decisiones adecuadas. Y entonces tenemos aquí ver cómo hay un proceso de empoderamiento en donde desde los síntomas, porque los estás sintiendo tú, el diagnóstico de la enfermedad, vas asumiéndolo para tomar tus decisiones. Pero todo este proceso, síntomas, diagnóstico, enfermedad, pueden ser del otro, es decir, tu hijo, es decir, tu hija, es decir, tu pareja, tu padre, tu madre, no sé quién, ese otro que es significativo para ti. Y en donde la respuesta psicológica, pensamientos, creencias y valores al respecto cambia completamente. Muchos padres que cuando ven a sus hijos postrados por la enfermedad dicen, ojalá me hubiera dado a mí la enfermedad. No quiero que mi hijo, que mi hija estén viviendo esto. Y entonces va a entrar otra temática que voy a abordar más adelante, pero es la temática de la huella de abandono. Anótalo. A lo largo de todo el proceso es muy distinto si tengo resuelta la huella de abandono o si no tengo resuelta la huella de abandono. Porque cuando no tengo resuelta la huella de abandono, el duelo me pega siempre en la huella de abandono. Y desde los síntomas, el diagnóstico de la enfermedad puede estar removiéndose mi huella de abandono y eso distorsiona completamente la captación del proceso. Y eso nos lleva a decisiones inadecuadas. Siempre requerimos, de preferencia, de un apoyo profesional que tiene la cabeza fría, que tiene el contexto adecuado, que conoce la situación, que al mismo tiempo conecte emocionalmente, que puede dar la empatía, pero que va a invitar a todo mundo a la serenidad, a la armonía y al manejo adecuado de todo lo que está ocurriendo en cascada. ¿Qué ocurre aquí? Que la enfermedad puede ser muy prolongada. Hay enfermedades muy serias, de muchos años o de muchos meses, que provocan un enorme desgaste en toda la familia. Generan una merma económica importante, generan tensión, generan miedo, pero también una enfermedad que está requiriendo de apoyo, de tanques de oxígeno, etcétera, 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 y que provoca un desgaste físico enorme, porque quizá tienes que estar atendiendo durante la madrugada, quizá ya tienes 2 o 3 semanas de no dormir bien. Las personas que están muy apegadas a un enfermo, por ejemplo, quieren estar ahí todo el tiempo. El resultado es que se desgastan enormemente y comienzan a entrar en crisis emocional o comienzan a enfermarse también. En lugar de decir, vamos a alternarnos. Si tengo personas con quien alternar, ¿cómo nos organizamos? De tal manera que podamos estar atendiendo bien a quien necesita ser atendido, pero sin desgastar en extremo a ninguna persona de la familia. Es cuando la familia tiene que responder como un grupo en medio de una sincronía maravillosa. Eso es muy interesante. Cuando ocurre un evento de esta naturaleza e incide en la familia, nos vamos a encontrar con 2 tendencias muy marcadas. Estos eventos o unen o separan a la familia. Aquí son eventos donde una familia se define. Y de pronto dicen, ya me harté, y pues sí está muy malito, pero pues ¿sabes qué? Yo también estoy casado, tengo mis hijos, tengo mis responsabilidades, hay que le haga como pueda, ya no puedo.
Y los demás, eres un egoísta, a ti no te importa, nunca lo has querido, es que vienen los reclamos, vienen las crisis y todo es como una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo. Y estamos viendo la gravedad de la enfermedad y en medio de esta gravedad de la enfermedad, de esta pérdida de energía, de esta pérdida de fuerza, el propio enfermo o la enferma se están enterando del conflicto familiar y están en el medio de la discusión y en ocasiones están ahí en la habitación con el loto muriéndose, pues lo cuidas tú, es un huevón, pues a mí no, a mí nunca me peló y está escuchando todo el tema, está la discusión y hay una fractura familiar y se puede ir creciendo esto, aumentando una catástrofe enorme. Y cada persona que queda involucrada en el conflicto, cada persona tiene que resolver su propio duelo, el duelo de lo que está viviendo. De pronto un niño tiene que resolver el duelo de ver a su papá muy enfermo y el miedo de que va a morir o de que puede morir, de ver lo que era un titán enorme con una fuerza increíble y era su respaldo y su seguridad, y de pronto ve a su padre colapsado, pálido, sin fuerza, no puede levantar un vaso con agua y le tiembla todo, y verlo así minimizado y reducido, y le provoca tristeza, le provoca angustia, le provoca inseguridad, y todo el mundo con los ojos puestos en el enfermo y el niño desamparado. Y el niño necesita apoyo tanatológico, necesita un apoyo terapéutico. El niño necesita procesar su angustia, necesita procesar su miedo. Niños que tienen regresiones muy grandes en ese momento, que vuelven a tener las micciones nocturnas, vuelven a orinarse en la cama, entran en una crisis de lo que sea. Adolescentes que, en fin, ocurren de pronto, todas las catástrofes se van destapando porque todo el mundo se va sintiendo vulnerable. Se siente esta vulnerabilidad y entonces van aflorando los conflictos. ¿Qué tipo de conflictos afloran ahí? De toda índole, pero especialmente los duelos pendientes que tiene cada quien. Y los tenías bajo llave, pero de pronto la misma vulnerabilidad del evento te toca y por arborescencias semiológicas o semánticas comienzan a aflorar y se comienza a hacer una reacción en cadena. Tenemos aquí esta visión, está la enfermedad en todos sus niveles, muy bien, y tenemos que prever que ya desde la enfermedad una familia sensible, inteligente, dice, incorporamos a un terapeuta en el proceso. A ver, que hable con toda la familia, que platique con todos nosotros qué es lo que está ocurriendo, queremos saber, porque queremos prever cualquier otro problema que pueda proyectarse más adelante. Y entonces incorporamos a un terapeuta o a un tanatólogo, alguien que pueda dar una salida a las diversas angustias, tensiones y reacciones de los diversos miembros de la familia. Tenemos aquí esta enfermedad que de pronto se va agravando cada vez más hasta desembocar a la fase terminal. Anótale, ¿qué es la fase terminal? Es cuando se percibe que ya los tratamientos curativos no están ofreciendo los resultados que se esperaban y que eventualmente la persona está declinando hacia una muerte pronosticada. Se considera una fase de 6 meses y de pronto esta fase terminal, que son 6 meses en donde dices, es muy difícil que se revierta el problema y es muy fácil que se acelere. Y son 6 meses, pero puede ser 1 mes o pueden ser 2 y puede precipitarse esta acción. De pronto aquí nos encontramos frente a un horizonte cada vez más definido, pero que está reclamando de nosotros una definición interna. De pronto te queda claro que tu papá va a morir aproximadamente en 6 meses o en 4 meses y tienes 14 años. ¿Cómo se manejan las fases terminales? ¿Le dices a tu hijo de 14 años o no le dices nada? Y entonces alguien te va a decir, no, es que hay que prepararlo. Hay que decirle que, bueno, pues que a lo mejor se revierte, porque es difícil, pero que a lo mejor, o sea, ir considerando la posibilidad. O sea, dice, no les diga nada, no le digas porque lo vas a hacer sufrir, lo vas a hacer. A ver, lo estoy haciendo sufrir o lo estoy preparando
precisamente para evitarle un sufrimiento mayor y evitarle una crisis mayor. ¿Compartimos o no compartimos? Bueno, en esa decisión hay familias que se parten los de sí vamos a decir y los de no vamos a decir. Y si dices algo, te parto en cachos, cabrón. Cuidado y comentas esto. Pero ¿cómo no le voy a decir? Tengo que comunicar. Pues no lo dices. Y otros que dicen, pues yo lo digo. Pues te parto en cachos, pues te parto yo a ti en cachos, cabrón. Pues va a ser tu responsabilidad, pues es la mía. Y de repente hay familias que se parten en medio de esta definición de la muerte que provoca una gran angustia en todos y donde no se nos ha dado una cultura del manejo adecuado, del manejo tanatológico, y cuando sucede decimos, nadie está preparado para manejar el tema de la muerte, nadie. ¿Le digo o no le digo? ¿Lo comento o no lo comento? ¿Cómo lo comento o cómo lo planteo? Y aquí se requiere una presencia profesional. Ojalá y lo hagan. Aliento mucho la cultura de la terapia, aliento mucho la cultura de la tanatología porque son de una enorme ayuda para las personas. Pero las personas se avientan a vivir la experiencia sin tener el conocimiento y pasando por encima de las emociones de muchos, de tus propias emociones y de las emociones de los que más amas, de tus hijos. Tú queriendo proteger a tu hijo le puedes causar un daño enorme. Y tú dices, pues claro que no le quería causar el daño, lo que estaba haciendo era protegiéndolo. Sí, pero con toda tu ignorancia del tema. Y entonces tomaste la decisión más equivocada y causaste un daño. Ni modo. Y se reparan y se ven las cosas. Pero, ¿qué necesitamos? Abrir nuestra conciencia, reflexionar con esta temática de este curso, Semiología de la Muerte, que es para sensibilizarnos a estos temas de los cuales casi nunca queremos hablar. Y le damos la vuelta. ¿Y quién va a querer estar hablando de síntomas y de diagnósticos y enfermedades? Y ahora de una fase terminal. Pues sí. Yo no sé si has vivido fases terminales de personas en tu familia. Es todo un tema. Es realmente todo un tema muy fuerte y tenemos que saber manejarlo. Muy bien. En esta fase terminal, ¿qué va a ocurrir? Número 1, la fase terminal ayuda a la preparación del evento al cual va a desembocar. Es una fase con un tiempo valiosísimo. ¿Para qué? Para muchas cosas. Número 1, comunicarte con el enfermo. Todo lo que tengas que decirle, escucharle, preguntarle, es el momento. Pero las personas empiezan con esta temática de, ¿cómo crees que le voy a decir que tenemos que arreglar tales temas pendientes? Va a pensar que le estoy diciendo que se está muriendo. Pues sería muy bueno que lo pensara, porque toda persona tiene derecho a saber que se está muriendo. Bueno, ya todos sabemos, ¿no?, que nos estamos muriendo. No sé si ya quedó claro eso, sí ya quedó, ¿no? Pero no estás en fase terminal, mi amor. Bueno, eso esperamos, mi cielo. Ok, y entonces tenemos esta visión, pero comentarle, porque hay el gran tabú de la muerte. Entonces, que no se entere, ¿cómo no se entere? A ver. Hay un punto de gravedad importante, tu situación es esta, el diagnóstico es este, te estamos dando todo el tratamiento, queremos que participes con la mejor actitud, vamos a tratar de revertir esto. Pero, pues hay que poner las cosas en orden. Y es el momento de resolver temáticas de testamento, de resolver temáticas económicas, de resolver N temáticas al interior de la familia, de aspectos a veces tan nimios como este reloj para tal hijo, esta cosa, este sombrero para tal hija, esta cosa para tal, tú encárgate de no sé qué, a ti te encomiendo, yo qué sé. Todos los temas grandes y pequeños que se ven al interior de una familia, que tiene que decidirse consensuadamente dentro de la familia, para hacerlo con el mayor amor, para hacerlo con la mayor lucidez, para hacerlo con la mayor claridad y aprovechar este momento de la fase terminal. La fase terminal tiene que utilizarse también, anótalo por favor, para todas las terapias de soporte de las personas que están entrando en una crisis fuerte a razón de la enfermedad del papá, la mamá, el hermano, quien sea, que está ya en fase terminal. Va a haber los que no lo aceptan, va a haber los que se angustian, va a haber los que lo niegan, va a haber los que... de todo. Puede haber de todo al interior de la familia. Necesitamos una voz cantante. Y esa voz cantante, de preferencia, que sea una voz neutra, que sea una voz con un gran profesionalismo, con una gran vocación de servicio, con amor, un consultor, un terapeuta, un tanatólogo que diga, a ver,
e ir planteando todas las cosas. Y entonces hay muchos elementos que pulir, trabajar y definir durante la fase terminal. ¿Qué ocurre con el enfermo? Por favor, mucha atención, porque a lo mejor en un cierto tiempo eres tú el que está en fase terminal. ¿De qué manera la persona que se encuentra en fase terminal puede aprovechar al máximo este tiempo? Es un tiempo de profunda reconciliación con tu intrabiografía. Es el momento de hacer un corte de caja en tu vida en todos los sentidos. Es el momento de liberar toda culpa y todo rencor. Es el momento de entrar en la terapia más profunda de tu vida. Estar listo para cualquier cosa en cualquier momento, aprovechando al máximo tu lucidez y tu energía. Porque hoy estás en fase terminal, pero puedes comunicarte, expresarte, etcétera. Pero dentro de 2 meses o 3 ya casi no. O ya no entiendes bien, o ya no tienes la fuerza para confrontar cierto tipo de elementos, de conflictos, o tomas de decisiones delicadas. Y entonces muchas personas lo que hacen es ir soltando, y lo que heredan es una cantidad de problemas increíbles a sus seres más queridos, por no asumir el tiempo de lucidez que tienes, en donde tienes que empoderarte al máximo y definir tu propia vida. Va a haber personas que tienen la claridad para decir, momento, estoy en estas circunstancias, por favor, ni me hospitalicen y no quiero encarnizamiento terapéutico. Déjenme en paz, tenemos esta casa de campo o quiero rentar una cabañita en la playa, ahí me quiero morir. Voy a ir a pasar ahí mi tiempo, si me recobro y me cae bien, fantástico, y si no, me quiero morir de esa manera. En mucha paz, con mucha calidad de vida, y voy a tomar esta decisión. Y no quiero morirme descuartizado, abierto, con tubos, en un hospital, entre gente desconocida. No quiero. Me queda claro que ya estoy cerrando un ciclo, que estoy llegando a este punto final. Y la persona puede decidir, o al revés, no. Por favor, pónganme 15 tubos si es necesario, lo que sea, y 4 tanques de oxígeno, y échenme 3 enfermeras, y tráiganse una botella de champaña, y a ver cómo nos toca. Pero yo todavía traigo como la pila, y la traigo muy fuerte, y tú vas a poder marcar la pauta y definir la naturaleza de tu fase terminal. La fase terminal es un periodo crucial. Y es un periodo que cuanto más rápido se comparta y mejor se comprenda, se puede aprovechar mejor por toda la familia. Todo mundo va a tener temas pendientes antes del evento, del acontecimiento, de la muerte. Y entonces entramos en esa fase terminal, en donde se mueven muchas líneas en paralelo. No solo está la persona al borde de la muerte, el enfermo, sino que toda la familia está al borde de su muerte, y toda la familia está viviendo el proceso y está viviendo la pérdida, y hay un duelo colectivo. Además del duelo que puede estar viviendo la persona, que no sé cómo está construyendo su propia muerte, a lo mejor con mucha serenidad, a lo mejor con mucha desesperación, a lo mejor con rabia, a lo mejor, no sé, o tomando decisiones desquiciadas, en donde necesita que alguien le diga, a ver, no, papá, espérate, tranquilo, espérate. ¿Cómo no? Es que vamos a hacer esto, y empiezan a acelerarse frente al evento, a decidir bajo el miedo o bajo el dolor o con la prisa o la desesperación. Es el momento de ir asimilando, dar las terapias, la expresión. Ahorita voy a hablar sobre el contacto con la emoción, la expresión de la emoción, etcétera. Entonces, una persona que conoce el proceso dice, hoy en la noche tengo que hablar contigo, ahorita tengo que hablar contigo. Es el momento, lo calas a la persona, está vulnerable, se está abriendo, está precipitándose, y le no, a ver, te voy a cuestionar a fondo, con mucho amor. Necesitas que alguien te centre en lo que estás viviendo. Está ocurriendo esto. Y poder vivirlo con todo el amor, con toda la determinación, y ayudarle a la persona a dar el paso adelante, a aceptar su principio de realidad. Subráyalo, en cada paso es aceptación del principio de realidad para obrar en consecuencia. ¿En consecuencia de qué? De un referente.
¿Cuál es el referente? La realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y a partir de ese referente, respondo. Es el momento donde puedes llamar a cada uno de tus hijos y hablar con ellos, donde puedes hablar con tu pareja, donde puedes hablar con tus padres, no sé con quién, no sé con quién. Quizás es el momento de reconciliarte con un hermano con el que vives peleado desde hace 15 años y decirle, por favor, localícenlo, pónmelo al habla, por lo menos échame acá un telefonazo. Sí quiero hablar contigo, sí quiero decirte lo que te tengo que decir. En estos puntos de vulnerabilidad la gente se abre, la gente reconcilia muchos aspectos de su vida, la perspectiva cambia totalmente, totalmente. Dice, no me quiero morir con este sabor de boca, de odio a mi hermano. Y cuando evocas lo que te hizo a la luz de la muerte, dices, por esta tontería vivimos peleados 15 años, comunícame con él o invítalo que venga. Hay encuentros hermosísimos, hay reconciliaciones muy profundas. La persona entra en una dimensión de percepción de su experiencia totalmente distinta. Aquí necesitamos plantearlo en la doble perspectiva. ¿Cómo responderías frente a la muerte de un hijo que se encuentra ya en fase terminal? ¿Tú qué harías? ¿Se lo dirías a él mismo? ¿No se lo dirías? ¿Lo comentas con la familia? Vamos a tener que ver todos los diagnósticos, los datos, los elementos y partir de una interpretación de cada caso. No hay reglas universales. Cada muerte es única en circunstancias únicas. Lo que sí podemos decir es que queremos orientarnos a partir de los criterios del principio de realidad, procurando apegarnos en la medida de lo posible a la veracidad de esos hechos. A menos que haya una contraindicación muy fuerte, es decir, le das la noticia a la abuelita y se nos muere aquí, la abuelita. Y entonces ha habido personas que se mueren con la noticia de que su hijo está a punto de morirse. ¡Mi hijo! Y se les adelantan. Entonces de repente dices, no, a ver, cuidado con esta noticia, a quién, de qué manera, cómo. Y entonces tenemos que ser muy sensibles a las circunstancias y asumir las responsabilidades. Pero siempre que se pueda, apegarse a la veracidad de los... es lo mejor. Porque si no, ciertos datos ocultos se convierten en rencores de por vida. ¿Por qué nunca me dijiste? Es que pensé que te ibas a poner a llorar. Carajo, quería ver a mi padre, quería hablar con él, pude haber aprovechado, me habría ido esos 6 meses al hospital a vivir con él. O lo habría ido a ver todos los días. Pero ¿cómo no me dice nada? No, es que tú siempre eres te angustias y te sentíamos tan débil y como estuviste con la hepatitis y estabas enfermo y lo que sea. Y alguien decidió no decirle. Cuando tú decides no decirle a alguien, anótalo, estás asumiendo una gran responsabilidad. Estás asumiendo una enorme responsabilidad. Entonces, tenemos que ponderar las cosas. Porque también cuando dices, estás asumiendo otra responsabilidad. No te escapas de la responsabilidad. Entonces, poder decir qué es lo más prudente, qué es lo más adecuado y tener una consulta profesional. Tener una consulta profesional. Vale la pena, enormemente vale la pena. Ojalá lo hagan. Bien, tenemos esta frase terminal con todas sus circunstancias, verdaderamente interesantes. Aquí hay personas que en esta fase terminal viven una conversión espiritual muy importante. Son personas que frente a la inminencia, el arco de la muerte, su perspectiva se convierte en algo totalmente distinto. Y de pronto su resonancia significativa con la espiritualidad es de otra índole. Comienza a aflorar lo que verdaderamente creen de la muerte. Y de pronto se dan cuenta de que no están preparados para la experiencia. Y se abren a un proceso de intimidad, de espiritualidad extraordinario. La persona toca fondos de generosidad increíbles. Está dispuesta a perdonar todo, a reconciliarse con todo, etc. Hay personas que se recrudecen frente a la muerte. Recrudecen sus odios, sus rencores. Y no quiero que le digas a fulano, y no le digan a nadie, y no los quiero ver. Oye, te quiere ver fulano, que ni entra al hospital, o que no entra a la casa, y no quiero.
y de repente respuestas radicales, odios acérrimos, resentimiento, culpabilidad, y están muriendo, pudriéndose en sus propios rencores o en sus propias culpas. Y esas personas requieren gran apoyo, con mucha contención para lograr abrirse y transformar su visión hasta el límite de lo posible, que vivan con la mayor armonía, que tengan la mayor calidad de vida, en donde la familia va a desembocar a decisiones muy delicadas. ¿Qué ocurre aquí? Que se pasa de la fase terminal a la agonía. Fíjense bien, en cada uno de los pasos, síntomas, diagnóstico, enfermedad, fase terminal, agonía, entra en juego el triángulo, el sistema de pensamientos, creencias y valores. Tu actitud frente a los síntomas, tu actitud frente al diagnóstico, tu actitud frente a la enfermedad, tu actitud frente a la fase terminal o tu actitud frente a la agonía. Y es ahí donde tenemos que trabajar realmente en profundidad, la transformación de mi propia visión. ¿Qué ocurre aquí con la agonía? Técnicamente, ¿qué es la agonía? Son las últimas 24 horas. Las últimas 24 horas de vida. Pero se puede ir desembocando a la fase terminal y se va a plantear toda la temática de la eutanasia. Y entonces hay planteamientos éticos muy importantes que hacerse para hablar sobre una muerte asistida o no, o dejar de dar apoyo, o, en fin, hay muchas decisiones, hay muchas posturas, incluso a nivel internacional y distinto tipo de legislaciones médicas, pero hay ocasiones en que la familia tiene que tomar una determinación. Y esa determinación puede ser, intenten salvarlo, como sea. Pero es que mira, ya tiene 96 años y ahorita hacerle una operación a corazón abierto, la fregada y todo. Y entran en consideración todos los elementos. Y no tenemos que sentirnos indignos ni abordarlo con inmadurez, pero entran elementos de la calidad de vida de la persona, ponderación de su sistema de creencias. Hay personas cuyo sistema de creencias les prohíbe una transfusión sanguínea. Y entonces dices, pues hay que hacer una transfusión, no se las. No me hagan la transfusión, ¿por qué? Porque no me toca, son mis creencias. Tienes que respetar el sistema de creencias de la persona. ¿Estamos claros? No es el momento de imponer tu sistema de creencias. No vengas con pendejadas y chinga, te va a salvar la transfusión. Ponte la transfusión, déjate de huevar. Pues mis creencias no me ponen la transfusión. Entonces, si esas son sus creencias, las respetamos. ¿Quién va a querer violar las creencias de una persona que está agonizando? O aunque no esté agonizando, ¿quién va a querer violar las creencias de alguien más? ¿Esa es tu creencia? La respeto profundamente. Si quieres, te invito a una reflexión. Desde mi punto de vista, no por esto, pero es lo más que puedo decir. Te invito a reflexionar, pero respeto. Y no voy a insistir, y ni voy a crearte angustia, y no es el momento de la conversión para otra religión o para otras creencias. No, voy a volver tortuoso ese momento. Es una invasión en el autoconcepto, es una falta de respeto enorme. Es el momento de respetar elocuentemente. Siempre hay que respetar, pero en términos de una definición de vida, mucho más. Y entonces nos vamos a mover en sintonía con el sistema de creencias de la persona. Viene esta fase agónica. ¿Qué ocurre aquí en la fase agónica? Se llevan a cabo experiencias y momentos muy interesantes. En la fase agónica se pueden activar ciertos mecanismos de percepción acrecentada. Y de pronto las personas se desconciertan, los que no tienen experiencia de esto. Ya lo veremos en los libros de Elizabeth Kubler-Ross, que les voy a recomendar, la gran fundadora de la tanatología internacional, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ayudó en la transición de la muerte a miles de personas. Durante años, esa fue su especialidad. Y cuenta con experiencias extraordinarias. Y de pronto, como una persona en fase agónica comienza a estar aquí y allá. Y de pronto puede empezar a hablar con personas que no están en la habitación o con personas que han muerto y comienza a tener visiones o percepciones. Entonces tenemos que saber que en esa fase agónica no vamos a contravenir lo que está viviendo la experiencia subjetiva de la persona que está en la agonía.
Y no empezar a decirle, no hay nada, ¿con quién hablas? Hombre, ya no digas pendejadas, ¿con quién hablas? Ya estás delirando, despierta, güey, empezaste a delirar. O sea, con el mayor respeto, las personas pueden estar teniendo una visión acrecentada del principio de realidad y pueden de pronto comenzar a percibir personas, voces, paisajes, pueden comunicarlos contigo, pueden no comunicarlos. De repente tú dices, no sé qué le pasó a este güey, pues de repente como que se clavó así para un rincón, digo, y se quedó como ido. Yo creo que ya se le están yendo las cabras al monte, o qué está ocurriendo, y no sabes lo que está viviendo, lo que está experimentando. Y puedes acercarte con mucho cuidado, ver cómo está procesando, qué está ocurriendo. Pero viene esta fase agónica, en donde es muy importante, subráyalo, crear un ambiente de armonía, de cordialidad, de empatía y de amor. Porque a la gente le da por llorar, por gritar, por maldecir a Dios, por no sé qué cosa, delante del que está agonizando. Y se meten al cuarto, no puede ser, qué desesperación, ya viste estas pobres criaturitas que se quedan sin padre. Y el otro escuchando todo. Entonces, no es el escenario más placentero. Tienes que ser muy responsable al respecto. Incluso personas que se dan por muertas y las personas comienzan a hablar en el cuarto y están oyendo todo. Y luego regresan y dicen, escuché todas estas chingadas. Ay, no, era broma. Es que nos dio por bromear ahí. Y se enteran de cada cosa verdaderamente espectacular. Y entonces, el último sentido que se pierde es el oído. Por eso, de hecho, el libro El Bardo Todol es la salvación por el oído. Es un libro que tiene que recitarse, que tiene que decírsele en el oído a la persona. Eso significa el Bardo Todol, salvación por el oído. Y entonces, una persona que ya está en esta fase agónica y que desemboca al punto final y que puedes decirle, busca tu luz, todo está en orden, es el momento de agradecer todo. 1000 gracias por toda la vida que generaste, por todo el amor que nos diste, gracias por todas las experiencias. Si tienes experiencias específicas que evocarle, evócaselas. Recuerda las vacaciones que pasamos en Cancún o en Oaxaca y lo que disfrutamos y tus nietos te adoran o tus hijos y yo te agradezco mucho, estás hablando con fulano de tal, dile quién eres. Soy Pepe y te quiero agradecer y te amo con todo el alma y 1000 gracias y todos estamos tranquilos, todos estamos bien. Tienen que saber que todo está bien en su entorno, que todo está en paz, que todo está en una profunda armonía y entonces poder comunicarlo. Es el momento incluso de poner alguna música muy agradable, muy suavecita, muy baja, porque están experimentando con sensaciones acrecentadas y entran con visiones maravillosas. Y entonces poder facilitar esa transición con la mayor belleza, con el mayor amor. Si tú sabes de alguna música que le fascina a esa persona, ponerla con un volumen discreto, hermoso, pero que la pueda percibir. Le va a tocar las emociones de una manera extraordinaria, decirle, estamos aquí contigo celebrando este encuentro íntimo, relájate, muévete, oriéntate hacia la luz, busca tu luz, está en perfecta paz, está toda la familia reunida, estamos contigo agradeciéndote. Estamos celebrando este gran momento, este maravilloso momento que culmina tu vida. Y entonces, poder comunicarnos con ellos, poder crear una atmósfera de una gran paz, de una gran armonía, y entonces desembocamos esta fase agónica. Esta fase agónica que culmina con la muerte, que es un criterio muy complicado de manejar, tanto el criterio clínico de la muerte como la noción misma de lo que ocurre con ese desprendimiento del cuerpo, o no hay desprendimiento del cuerpo, simplemente hay consunción de funciones del cuerpo, consunción biológica. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque se produce la muerte y en ese momento de la muerte vivimos esta paradoja enorme. Vemos el cadáver
Y el cadáver es la ausencia en la presencia. El cadáver ahí está presente, pero ya no está la persona. Y es esta sensación de ausencia en la presencia que permite una gran aceptación del principio de realidad. Es recomendable que una vez que el cadáver está tratado de una manera adecuada, amable, dulce, en que puede verlo un niño, que lo vea el niño. Muchas personas dicen, le quiero evitar este trauma, o esta angustia, o esto que va a ocurrir, qué horror. Y entonces tratan de que no lo vea. Y lo que ocurre es que el niño nunca concreta la experiencia de la muerte. Es una sensación como que mi papá se evaporó. No se murió, sino que se evaporó. Y no acabo de aceptar cabalmente la muerte, y pueden tener fantasías de que no se murió. Va a regresar, lo voy a ver, no. Ven acá, mijito. Aquí está, tócalo, dale un besito, tócalo. Siéntelo. Es una sensación impactante. Y ya tocas la temperatura de ese cadáver. Y ves la rigidez. Y percibes la expresión. E introyectas la muerte. Y precisamente esa muerte, la muerte de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, no sé de quién, pero allí en el cadáver está la ausencia de una presencia, para que de una buena vez por todas ese niño o esa persona haga el traslado y decirle, tu papi ya no está ahí, ¿sabes dónde está? Está aquí. A partir de este momento, está en tu escenario interno de conciencia. Este niño tiene que empezar a comprender, o este joven, que todas las personas vamos por la vida con nuestros muertos adentro. Para que no empiece a caer en esa visión de que mi papá está ahí en ese cadáver, o está en esta urna de las cenizas, o está en este lugar. No. Tu papá está en tu escenario de conciencia. Y vamos a comprender algo maravilloso. Las relaciones nunca se terminan. Anótalo, por favor. Las relaciones nunca se terminan, se transforman. Y la muerte es una transformación del vínculo. Todos aquellos que tengan seres amados que han muerto, de todos los que estén aquí, saben exactamente a qué me refiero. No es que el muerto dejó de existir, sino que existe de una manera diferente. Porque ese muerto seguirá existiendo en ti mientras existas tú. Existe en tu memoria, y esta memoria que se va transformando con el paso del tiempo, y en donde tú vas transformando el vínculo con tu padre. Hay quienes en el momento de la muerte de su padre estaban experimentando un profundo resentimiento con su padre. El padre muere, pasan los años y ellos se reconcilian con su padre. Y de pronto evocan a su padre con un cariño inmenso, enorme. Y dicen, ¿qué ocurrió entre el momento de la muerte y este momento? ¿Qué, se acabó el vínculo? No se acabó el vínculo. El vínculo siguió vivo, y siguió tan vivo que ahora adoras a tu papá. Y ahora le agradeces con el alma, y la memoria de tu padre brilla de una manera completamente distinta. Y eso ocurrió después de la muerte de tu padre. Los vínculos nunca se terminan, se transforman. Y entonces vamos a ir procesando todas estas experiencias de tal manera que nos permiten una mayor conciencia y un mayor crecimiento de todo lo ocurrido. Contemplo mi relación en otra perspectiva. Si tú perdiste a alguna persona hace muchos años, evoca cuál era tu relación con esa persona en el momento de la muerte y qué relación tienes hoy en día con esa persona. Y si viviste el duelo en una forma adecuada, te vas a percatar.
porque vamos a dar una vuelta de campana espectacular, ahorita que veamos el proceso de duelo. Ya no es que evoco al muerto y sufro y lloro. Cuando una persona me dice, ay, mi papá, y le empiezan a evocar, y le digo, oye, ¿ya superaste el duelo? Sí, yo ya superé el duelo hace mucho tiempo, porque mi padre era un gran hombre, fíjate que... Y empiezan a llorar. Le digo, no has superado una chingada de nada. Traes al muerto ya atorado, atravesado. Entonces, ¿qué necesitamos? Dar una vuelta de campana. Dar esa vuelta de campana. Porque una vez que tú haces la reconstrucción de tu autoconcepto y una vez que reconstruyes tu proyecto de vida, rescatas el vínculo en todo su esplendor. Y entonces ahora vas a recordar a tu padre con humor, con amor, con alegría, lo veremos más adelante, un esplendor extraordinario. Di la vuelta de campana. Y entonces ya puedo hablar de él, ya puedo contar chistes de él, ya puedo contar anécdotas de él, todo. Ya lo rescaté. Por fin lo rescaté para siempre. Y entonces se da la vuelta de campana. El duelo te va a permitir dar esa vuelta de campana, restituir el vínculo, recobrar a la persona y no es, ya lo olvidé, entonces no quiero soltar a mi duelo, mi muertito, porque digo, ¿cómo estoy mandando a la chingada a mi muerto? No, no quiero. Pero creen que tenerlo presente es seguir sufriendo con su muerte. No, lo vamos a tener presente, pero gozando su presencia. Gozando su presencia dentro de la ausencia. Va a ser al revés. Ahora ya no está el cadáver, pero está él. Y entonces le doy la vuelta de campana al vínculo. Antes estaba el cadáver y no está él. Y voy a empezar a vivir el duelo. Es la ausencia en la presencia. Pero pasa el tiempo y ahora va a ser la presencia en la ausencia. Y tienes ese vínculo y es una resonancia significativa y es un amor inmenso. Y a partir de esa aceptación maravillosa del principio de realidad y dices, la muerte de mi padre me transformó en otra persona. Me hizo una mucho mejor persona que antes. Y entonces, ¿a esto cómo le llamamos? Lo veremos en su momento, anótalo, resiliencia. La resiliencia te permite dar la vuelta de campana, sobrevivir a todas las catástrofes, pero salir empoderado de cada una de ellas. No es salir con un parche y salir medio jodido y como que sobreviví. No. Estoy de maravilla, estoy encantado, estoy fascinado. De pronto hubo una comprensión de la vida totalmente distinta. Bien, tenemos aquí esta primera visión en donde lo vemos, requerimos este apoyo tanatológico, profesional, multidisciplinario a lo largo de todo el proceso. Y son mis actitudes lo que va a ir marcando todo este proceso. A lo largo de este proceso va a haber una liberación enorme de culpas y rencores. Por eso este proceso tanatológico fundamental y la presencia de un tanatólogo es para perdonar. Fíjate bien, anota nuestro aforismo en semiología. Aquel que no comprende no perdona. Y aquel que no se comprende no se perdona. ¿Vamos a querer el perdón? En ambas direcciones. El perdón de culpas hacia mí, el perdón de rencores hacia el otro. Quiero perdonar al otro y perdonarme a mí. Quiero una profunda reconciliación. La muerte es un momento privilegiado de reconciliación. Importantísimo. O puede ser un momento de acrecentamiento de las culpas y de los rencores. Las familias o se unen o se separan. La muerte es un catalizador tremendo que te va a lanzar en una dirección o en otra. Por eso queremos vivir el proceso con la mayor lucidez, la mayor plenitud, la mayor entrega y lograr este objetivo. Bien, esto es con respecto a las muertes monitoreadas. Viene esta muerte, ¿y qué ocurre con esta muerte? Anótale, por favor. Viene todo el proceso del imaginario cultural y del imaginario personal con respecto a la muerte. ¿A qué me refiero? Los funerales, el duelo que se va a vivir, ¿de qué manera? ¿Cuáles son los rituales frente a la muerte? ¿Y qué está pensando alguien con la muerte? Y cómo de repente le ocultan la muerte a los niños. Y la cara que le muestran de la muerte es el llanto, la desesperación, la angustia. Y el niño introyecta la muerte como algo catastrófico que posteriormente va a reproducir. Ya quedó
incorporado en esa visión, en lugar de decir, es una fiesta, lo vamos a hacer con música, lo vamos a despedir con un aplauso, con todo el amor, nos dio tanto, fue tu abuelo maravilloso, lo adoramos con todo el alma, ven acá, vamos a celebrar, pues sí, murió, fue una parte natural de la vida, mejor. Se acabó, en fin, y darle todo un sentido creativo, propositivo, de amor, de sensibilidad, y entonces poder cerrar todo este ciclo de la muerte, como guste. Ya se han relajado mucho las costumbres al respecto, pero han surgido como nuevos hábitos de ahora la incineración y ahora dónde esparcimos las cenizas. Y luego ya saben los que, pues lleven mis cenizas al Everest. Dices, no chingues, o sea, ya fue la última broma pesada. Como el padre que dice a sus hijos, dice, hijos, dice, mira, hombre, joder, que sí, que, por favor, vengan acá, venid acá, escúcheme bien. Dice, mire, si muero en México, me enterráis en España. ¿Quedó claro? Y si muero en España, me enterráis en México. ¿Está claro? Sí, padre, sí, claro. Dice, oye, pero ¿y por qué si en México, en España? No dice, por joder. O sea, verdaderamente tener aquí la claridad de qué va a ocurrir. Y entonces las personas que luego quieren esparcirlas en una montaña o en un amigo me comentaba, murió un amigo suyo y la viuda le pidió, porque dijo, es que me pidió que esparciera sobre una montaña sus cenizas. Y yo, ¿ahora cómo le hago? Dijo, yo te consigo un helicóptero, vamos a hacerlo. Y entonces me dice, ahí vamos para el helicóptero. Y me dijo, yo no tenía traje negro y me compré un traje negro, pues íbamos a ir al entierro, o sea, a la esparcida de cenizas, y ahí vamos. Me dice, y ella se sentó adelante junto al piloto y yo atrás en el helicóptero, y venía con la urna. Y entonces sobrevolamos ya la montaña donde tenía que esparcirlas. Y entonces se corrió la ventanilla y con la urna y voltea la urna y se meten todas las cenizas. Y me dice, quedé yo lleno del muerto. Entonces me empecé a sacudir y dije, no, es una falta de respeto, ¿ahora qué hago? Pues así me quedé, ya me bajé del helicóptero y le dije a la viuda, pues te regalo mi traje porque allá hay restos de tu marido, pues ya llévatelo. Y entonces la gente se complica con todos sus rituales. Tú cuestiónatelo, velo, haz el ritual que quieras, pero interioriza la muerte, interiorízala. Llévala a tu escenario de conciencia. Para que no estés con la cosa de que como echaste unas cenicitas en un monte y un día talan ese monte y dices, ay, carajo, ya le chingaron el monte a mi papá. O el mar se contaminó y mi pobre padre, la chingada, ya se están muriendo hasta las ballenas ahí, los tiburones. Entonces uno se complica la vida con una serie de símbolos inoperantes. Interioriza la muerte, interioriza el vínculo. ¿Sabes dónde has tenido el vínculo con tu padre siempre? En tu escenario de conciencia. Sí, cuando estaba en vida. Y ahora que está en muerte, por supuesto. ¿Dónde ocurren los vínculos? En tu escenario interno de conciencia. El amor siempre ocurre en el mismo lugar, en tu escenario interno de conciencia. Y participan tu sistema de pensamientos, creencias y valores. Allí están metidos. Y lo estamos viviendo de esa manera. Estamos claros. Magnífico. Proyéctame la siguiente imagen, por favor. Fíjense bien. Aquí simplemente para ubicarnos dentro de un contexto. Hacerlo rápidamente para complementar esta visión de las muertes monitoreadas, la relación con la enfermedad, que es un desequilibrio energético. Toda enfermedad es lo mismo, es un desequilibrio energético. Las enfermedades que se originan desde el microcosmos, desde las partículas subatómicas, que se salen de frecuencia y que sacan de frecuencia a las partículas atómicas y se genera una reacción atómica en cadena, que a su vez sacan de frecuencia a las moléculas, que a su vez sacan de frecuencia a las células, y la célula que afecta a las demás células hasta que afectan un tejido, y el tejido que afecta a un órgano, y el órgano que afecta a un sistema, y el sistema que afecta a un cuerpo, y te mueres. ¿Y dónde empezó la enfermedad? Como un desequilibrio energético. Tenemos en los tratamientos los abordajes curativos y la actitud. Aquí estamos todavía frente a la enfermedad y pues vamos a tener abordajes curativos. Pero cuando la persona ya entró en fase terminal, pues ya son abordajes paliativos. Ya no quiero curarlo, ya no aspiro a eso,
Parece ser que ya es imposible, ya se intentó todo, pero queremos calidad de vida, queremos quitarle dolor físico, queremos minimizarle o quitarle sufrimiento psicológico, todos los tratamientos paliativos que tienden a amortiguar el proceso de deterioro que desemboca en la muerte. Aquí tenemos esta visión de la enfermedad y la salud, en donde vamos a comprender que es una cinta de Moebius. No hay cuerpos completamente sanos, siempre hay algo, algún bicho, alguna cosita, algún desequilibrio que ahí está. Y no hay cuerpos completamente enfermos, incluso personas que mueren de enfermedades gravísimas que tienen muchas otras partes del cuerpo sanas. Tenemos que incorporar también la cultura de la donación, tenemos que sensibilizarnos a la donación de órganos. Han salvado la vida de millones de personas y podemos seguir salvando vidas y entonces darle un sentido racional a los órganos que puedan ser utilizados para otras personas y entonces tener esa comprensión. Hay personas que proporcionalmente cuando murieron estaban más sanas que enfermas, tenían más órganos sanos que enfermos, pero les falló un órgano vital y se murieron, pero se murieron bastante sanos y pueden donar muchos órganos y entonces decir, todo lo mío que sirva, que lo utilice. Maravilloso. Pero entonces tenemos que dar las autorizaciones legales y etcétera, proceder con toda lucidez a la donación de órganos, que es algo realmente extraordinario. Tenemos esta visión en donde es esta cinta de Moebius de la salud y la enfermedad, en donde de pronto predomina más la salud o predomina más la enfermedad, pero hay un intercambio continuo. Hay tres tipos de enfermedad. La enfermedad genética, ya vienen los genes, nacemos con ella, es hereditaria. Enfermedad genética, número 1. Número 2, la enfermedad adquirida. Es adquirida en contacto con el medio ambiente, con el principio de realidad. Alguna sustancia nociva, algún accidente, alguna situación que adquiero la enfermedad a través del vínculo con el principio de realidad. Y finalmente, enfermedades autogeneradas. La enfermedad autogenerada la propicio yo. Es un manejo inadecuado del sistema de pensamientos que genera emociones disfuncionales, que genera reacciones físicas. Es la somatización del pensamiento y de la emoción. Y entonces son enfermedades autogeneradas. Estamos muy enfermos de nosotros mismos. Nos generamos un sinnúmero de enfermedades, pero no todas las enfermedades que tenemos son autogeneradas. Hay unas que son adquiridas. Si te bebes 1 litro de ácido sulfúrico vas a ver lo que te pasa. Entonces, enfermedad adquirida. Y tienes enfermedades genéticas. Hay niños que nacen con el soplo del corazón, nacen con labio leporino, nacen con espina bífida, nacen con alguna malformación genética. Y entonces hay estos 3 niveles de la enfermedad. Y además tenemos por el otro lado los grados de la enfermedad. La transitoria que pusimos es la enfermedad aguda. Es una enfermedad que va a tener un cierto lapso y que se resuelve. Tenemos la enfermedad crónica, las enfermedades crónicas que son de por vida. Y entonces es una enfermedad crónica que te va a acompañar a lo largo de tu vida, que ya forma parte de una característica de tu principio de realidad. Y finalmente, una enfermedad terminal, en donde estamos hablando aquí ya de estos últimos 6 meses, de estos 24 horas de agonía, en donde desembocamos a ese desenlace final en la muerte. En toda la visión de esta cinta de Moebius, de esta relación entre la salud y la enfermedad, está la aceptación del principio de realidad, actuar en consecuencia con la máxima serenidad, es decir, con la máxima distancia crítica. La enfermedad es una escuela de templanza, la enfermedad es un camino del desarrollo de la conciencia. La enfermedad no es una catástrofe, la enfermedad no es un castigo, la enfermedad no es una maldición. La enfermedad es una circunstancia. Y cuando atravieso por las circunstancias de la enfermedad, estoy atravesando por puntos de fricción. Y es el momento de crecer. Es el momento de crecer. No te pelees con tus enfermedades. Acéptalas para poder transformarlas. Solo a partir de la aceptación del principio de realidad voy a poder realmente transformar el principio de realidad.
Recuerden que tenemos 5 tipos de respuestas frente al principio de realidad. Anoten esto, por favor. Número 1, rebeldía manifiesta. Y entonces ocurrió algo, no me gusta, me opongo y hay una rebeldía manifiesta. Mi hijo se quiere ir a estudiar al extranjero. Y yo digo, no te vas, te quedas. Pues me voy. Pues no te vas, te quedas. Y entonces, ¿qué hago? Voy y le escondo el pasaporte. Le escondo el pasaporte y se lo tengo y llevo a cabo acciones para que no se vaya. ¿O qué hago? Le quito el dinero. O hago cosas, esa es rebeldía manifiesta. Me opongo a que ocurra algo. Rebeldía manifiesta. Segundo, rechazo interno. Aquí ya no me opongo, pero estoy diciendo, qué horror, si te vas, pues lárgate, ya no te voy a pelar o no te voy a escribir, y traigo este rechazo interno. Ya no hago nada, no te quito el pasaporte, no te quito nada, pero tengo este rechazo interno. Tercero, resignación pasiva. Pues ocurrió eso, pues no me gustó, pero pues ni modo. Bueno, pues ni hablar. Y entonces ahí lo dejo. Muy bien. En todas estas 3 situaciones hay conflicto, en una distinta gama de conflictos. Y en estas 3 respuestas, en ninguna se abre el proceso de duelo. El proceso de duelo se abre hasta el 4.º paso. Anótale, ¿cuál es? Aceptación plena. ¿Qué significa la aceptación plena? Significa esta aceptación plena del principio de realidad. Aceptación plena significa celebración manifiesta de lo que está ocurriendo. Entonces digo, ocurrió, bienvenido, bienvenido. Oye, viene esta enfermedad, venga, le voy a entrar, es un momento de punto de fricción, es un momento de crecimiento, me voy a aplicar, voy a estar con una actitud extraordinariamente positiva, voy a estar con alegría, voy a estar viviendo mi propia enfermedad con sentido del humor, voy a meterle todas las ganas y entonces tengo una aceptación plena y no, ¿por qué me dio? ¿De qué manera? ¿Ya me castigó la vida? ¿Me castigó Dios? ¿O qué me está pasando? No, ya me dio. Aquí lo tengo, es principio de realidad. Asumo para dar la vuelta de campana a mi enfermedad. Y entonces dar esta vuelta de campana y tener una proyección de mi ser en términos de un crecimiento. Es cuando comprendo la enfermedad como camino. Es el título de un libro maravilloso en donde reflexionamos sobre la manera como la enfermedad nos abre la conciencia, nos vuelve sensibles, nos vuelve humildes, nos vuelve empáticos. Y de pronto vemos todo el crecimiento de conciencia, el crecimiento espiritual de una persona que ha atravesado por el troquel de ciertas enfermedades. Es aceptación manifiesta para dar, aceptación plena para dar un siguiente paso, anótale, transformación creativa. Yo no puedo tener una transformación creativa de la realidad si antes no la acepto. Porque si yo me voy a la rebeldía manifiesta, no la estoy aceptando y voy a transformar la realidad de una manera conflictiva. Pongo bombas, me opongo, insulto, me peleo, regaño. Hay una aceptación plena y a partir de la aceptación plena, la transformación creativa. ¿Qué tenemos aquí? Este circuito en donde has vivido toda la vida. Tú has vivido en este circuito y ahorita va predominando todavía la salud. Va predominando la salud, por eso aquí estás. Pero estamos trabajando en este circuito y vamos a vivir todas las circunstancias que hemos ido reflexionando. Son puntas de iceberg. Tenemos que tomar cada uno de estos temas y meternos a fondo y comprender el profundo sentido de cada uno de los pasos en las muertes monitoreadas, desde los síntomas hasta la muerte. Y comprender que estoy cerrando ciclos y que estoy ganando en madurez, en conocimiento, en plenitud, en confianza, en una visión totalmente distinta de mi ser, con más humildad, con más empatía, con más amor hacia todos los enfermos, hacia todos los que están viviendo dolores, pérdidas de cualquier índole, porque las he experimentado. Y entonces puedo proyectarlas con todo mi amor. Muy bien, aquí tenemos este primer ciclo. ¿Qué ocurre con el siguiente ciclo? Proyéctamelo, por favor. Aquí tenemos el otro lado de la moneda.
las muertes no monitoreadas. Mucha atención, aquí hay reflexiones muy importantes. Fíjense bien, tenemos la visión de las muertes no monitoreadas, que son muertes sorpresivas, son muertes que aun cuando el contexto, como en una guerra o en un conflicto social, nos puede hacer previsible la posibilidad de una muerte, aun cuando tu hijo está enrolado en el ejército y se va al frente de batalla, estás con la esperanza de que regrese del frente de batalla y de que salga vivo, aunque sabes el riesgo de lo que ocurre. Pero la muerte no está monitoreada. Y todavía una hora antes te pueden hacer una llamada telefónica o enviar algún mensaje y te está comentando que está feliz de la vida y que acaban de celebrar su cumpleaños ahí en el frente de batalla y que todos fueron muy cordiales y hermosos y amigables y tal. Y una hora después puede estar muerto. Y son muertes no monitoreadas. Cuando nosotros vemos las categorías que abarcan todo este tipo de muertes, una es la muerte natural, anótale por favor, la muerte natural pero imprevista. ¿A qué me refiero? Tu hermano que amaneció muerto, y era un tipo sanísimo, practicaba deporte, hacía dieta, no tenía ningún problema especial, no había presentado ningún síntoma de ningún tipo, ni alarmante ni no alarmante, y amaneció muerto. Personas que se han muerto caminando en la calle, muchachos de 38, 40 años, y de repente un infarto cerebral. Y si se están mareando, se desploman, muertos, deportistas, entre comillas, perfectamente sanos. Pero se van creando cierto tipo de circunstancias silenciosas dentro del cuerpo y de pronto ocurre esta muerte que es la muerte natural, pero no monitoreada, que es una muerte, pues una muerte de tenista, muerte súbita, que dices, se nos peló en 2 segundos. ¿Qué ocurrió? Esta muerte natural que nos sorprende si no estamos preparados en nuestro proceso. ¿A qué me refiero? Todas estas muertes no monitoreadas te invitan a un gran objetivo. Prepárate para la muerte, para tu muerte y para la muerte de los demás. Hay un procedimiento maravilloso y lo aprenderemos el día de mañana, pero tenemos que comprender el contexto, porque si no dicen, qué horror, qué necrófilo, qué negativo. Es una belleza. En vida, hoy, mañana, el día que quieras, entierra a todos tus seres amados. Que cuando se mueran no sea una sorpresa, sino una ratificación. No sé si se está captando el mensaje. Pero ¿qué ocurre? Que la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Una persona alerta, despierta, lo sabe, lo acepta con naturalidad, porque puede haber muertes naturales, puede haber accidentes, los accidentales. Todos somos sobrevivientes de alguna curva. Tantito que hubiese fallado la conducción de tu automóvil en tantas curvas de tantas carreteras, te habrías hecho pomada con un automóvil que venía en el otro carril, o con un tráiler, o con un lo que sea. Pero así, ¡fum! Y pasas a 1.5 metros, no, a 120 kilómetros cada uno, en sentido opuesto. Una mínima cosa que fallara, un poquitito de aceite, de agua, un pequeño derrapón, se acabó todo. Entonces, realmente sabemos que puede ocurrir en cualquier momento. Que los accidentes pueden ser bajando estas escaleras, un resbalón y desnucado, bye bye, se acabó. ¿Ok? A tomar el curso en otra ocasión. ¿Ok? Y los accidentes que pueden ocurrir en cualquier momento. Y tenemos esta visión, la muerte natural, accidental, desastres naturales. Muchos de nosotros habremos vivido experiencias de temblores. Y tenemos que decir, y está ocurriendo, dices, ¿qué pasa? ¿Sigue? ¿Se acá? No, sí. Y acá dices, la libramos, otro que libramos. Y esos desastres naturales, y un tsunami,
y terremotos y huracanes y ciclones y todo lo que puede ocurrir. Sí, ahí están las muertes no monitoreadas. Conflictos sociales, estos son más previsibles. Se van armando poco a poco. Va habiendo un clima de violencia hasta que estalla algo. Pero ya una vez que estalla, de repente es como una bola de nieve que no puedes frenar. Es como esta imagen de la revolución que da Mariano Azuela en Los de Abajo, maravilloso, cuando le preguntan qué es la revolución y uno de los personajes de la novela toma una piedra y la avienta por una cañada y va dando tumbos la piedra hacia abajo y le dice, ahora detén la piedra. Y le dijo, así es la revolución. La echas a andar y no hay quien la detenga. Una vez que arrancó, ahora detén la piedra a la mitad de la barranca. Ya se arrancó. Y estos conflictos sociales en donde puede haber N muertes no monitoreadas y en donde puede salvar la vida a lo largo de todos los conflictos. Ya hay los excombatientes de guerra y estuvieron años en guerra y regresaron sanos, fuertes, ¿sí? y plenos y trascendieron la experiencia de una manera espectacular. Y hay otros que llegaron mal, llegaron perturbados de la mente, llegaron enfermos o se murieron o llegaron mutilados. Y vamos a encontrar de todo, pero todas las pérdidas, todos los duelos que se van acumulando. Y no solo los conflictos sociales, sino el homicidio. Este homicidio que encontramos repetido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Los crímenes pasionales, la cantidad de homicidios que ocurren todos los días en todo el mundo. Y entonces vemos el bajo nivel de conciencia de los habitantes del mundo que cuando tienen un conflicto, su respuesta, su ámbito es, te mato, cabrón. Imagínate esa visión, el bajísimo nivel de conciencia de una persona que para resolver un conflicto va a matar a otra persona. Y ocurren homicidios en todos lados. El ser humano matando al ser humano. Y en un momento dado pueden tocar N muertes no monitoreadas de homicidios. Aun cuando dices, bueno, el homicida lo planeó, sí hay homicidios planeados, pero hay homicidios que ocurren en caliente. Y es una mentada de madre en el periférico, chinga tu madre, chinga la tuya, ¿qué pasa, cabrón? Y se bajan y te meten un plomazo y se van. O te están robando y pasaron y dijeron, ay, te vieron el reloj y le chingo el reloj. El reloj, no, ¿cómo que reloj? Me lo regaló mi abuelita, pues chinga tu madre, y te matan. Imagínate una persona que expone su vida por no dar un reloj. Bueno, pero hay de todo. Y hay los que han dejado la vida por defender el reloj. Bien, y pueden ocurrir en cualquier momento. Y finalmente, el suicidio. Este suicidio que comentábamos es un elemento que tiene que comprenderse porque hay todo tipo de suicidas, todo tipo de suicidas. Hay estudios sobre el suicidio y es uno de los procesos más complejos, es de una complejidad increíble el suicidio, porque vamos a encontrar los motivos más diversos para el suicidio. Y vamos a encontrar suicidios por venganza. Entonces imagínate una persona que se siente humillada y que quiere fastidiar a otra persona y que escribe una carta diciéndole, tú eres el responsable de que yo me quite la vida, y se matan. Y se matan para provocarte la culpabilidad. Se matan como un acto de rebeldía frente a los padres y para desquitarse de un padre o de una madre violenta o humillante, pues ahora me mato para que vivas mi muerte de esa manera. Y con muertes escandalosas de suicidios de adolescentes que en mitad de la fiesta de la mamá, allá brincan de la azotea en mitad de la fiesta para caer y matarse ahí mismo. Y entonces con un sello de, te quería fastidiar a ti y doy mi vida por fastidiarte. Suicidas que vamos a encontrar con pactos de amor, imagínate, suicidios por amor. Entonces los amantes que dicen, somos tan felices que vamos matándonos antes de que se nos pase la felicidad, antes de que se nos acabe. Y entonces se reúnen y se aman y se matan. Y entonces, imagínate, suicidas por felicidad. Era lo que comentaba Borges en el prólogo de una novela, y decía, los maestros rusos nos han enseñado que nadie es imposible. Y entonces vamos a encontrar incluso la paradoja de estos suicidas por felicidad. Pactos suicidas colectivos. Imagínate en Japón, adolescentes,
8 o 10 adolescentes que se suben a una camioneta y otros 8 o 10 adolescentes que se suben a otra camioneta, y el pacto es encontrarse en la carretera a 200 kilómetros por hora cada uno para chocar de frente y a ver quién sobrevive o a ver qué pasa. Y entonces ya encontramos nosotros un desquiciamiento enorme en este tipo de mentes afectadas de una manera extraordinaria, en donde nosotros podemos hacer una lectura de fondo con la huella de abandono. Y ahí está enorme desesperación, pero está ahí el suicidio. Fíjate bien, el único responsable de un suicidio es el suicida, subráyalo por favor. El único responsable de un suicidio es el suicida. ¿A qué me refiero? Es una de las muertes más utilizadas para generar culpabilidades, rencores, venganzas en la familia. Una persona que atenta contra su vida, que se quita la vida para buscar cualquier objetivo, dice, está perturbado. A menos que sea un suicida que dice, tengo cáncer, tengo lesión, me duele, ya no me sirven los medicamentos, vivo en alaridos todos los días, desesperado, gritando, ya no aguanto más, por favor, por piedad, mátenme. Y no hay nadie que te haga el favor. Y si no, va contra la ley o va contra mis principios, no lo voy a hacer. Y dicen, ya no aguanto, gracias, y se suicidan. Ese suicidio por desesperación, en donde encuentras una causa noble, entre comillas, que es, voy a quitarme un sufrimiento que ya no resisto. Virginia Woolf, frente a su locura, y estar escuchando las voces que la atormentaban y la atormentaban durante toda su vida. Y al final esta gran escritora, mujer de talento extraordinario, se pone un abrigo, lo llena de rocas, de piedras, y se mete a un río y se ahoga. Y deja una carta hermosísima de amor y agradeciéndole a Leonard Woolf, el gran historiador, su esposo, el cuidado, la paciencia que tuvo a lo largo de toda su vida, y toma esta decisión. Bien, vamos a encontrar nosotros estas muertes no monitoreadas. ¿Dónde está el impacto de esta muerte no monitoreada? Por favor, subráyalo, anótalo. La sorpresa. En las muertes no monitoreadas es el asombro, es la sorpresa, y es como un rayo que cae en mitad de un hogar y lo parte. Este elemento sorpresa, que tenemos que poner en perspectiva. Y por eso tenemos que estar preparados para las muertes no monitoreadas. Tiene que haber una clara comprensión de que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Que vamos a vivir en amor consciente todos nuestros vínculos, lo cual implica un desapego total. Que vamos a tener una preparación que voy a dar punto por punto el día de mañana. Una preparación punto por punto para lograr el duelo ideal. Porque lo que suele ocurrir, tanto en las muertes monitoreadas como en las muertes no monitoreadas, cuando yo reviso el triángulo de las actitudes, pensamientos, creencias y valores, me doy cuenta de que aquí hay una configuración de huella de abandono. La intensidad del sufrimiento, cuando la pérdida pega en la huella de abandono, es proporcional al tamaño de la huella de abandono. De tal manera que si una persona tiene una huella de abandono enorme y tiene en consecuencia apegos enormes con los que está llenando su huella de abandono y muere su apego, el sufrimiento es indecible, es un sufrimiento extremo. Estamos hablando aquí del sufrimiento más intenso que puede experimentar un ser humano, que es la pérdida de un vínculo de cohesión intenso que resuena en la huella de abandono. Es el escenario catastrófico por excelencia, en donde la persona, vas a ver que se vuelven locos con la muerte de alguien. Y dices, no paran de llorar, están como locos, no tienen contención, ya no vuelven a disfrutar nada, no quieren comer, no quieren dormir, no quieren hacer nada, detestan a todos, la vida, empiezan, ¿qué ocurrió con esta persona? ¿Cómo es posible que estando perfectamente bien en una muerte no monitoreada y ves a esta persona contenta, alegre, feliz y de repente, ¡pam!, el accidente, la muerte, la noticia, y en ese momento se parten por el eje, quedan partidas por el eje
como si un machetazo les hubiese partido en dos el autoconcepto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese vínculo de cohesión profundo que le estaba llenando la huella de abandono, el hueco de la huella de abandono, la conciencia cindida, de pronto se lo arrancan y se lo quitan. Es como un profundo ardor, una erupción volcánica en el alma. Y es un sufrimiento indecible. Y las personas creen que están llorando al muerto, pero están llorando su propia huella de abandono. De tal manera que si una persona está consciente de esta relación, pues tiene esta motivación adicional, digo adicional porque independientemente de que se te muera alguien o no, desde el curso 2 sabemos que queremos trascender nuestra huella de abandono. Que si yo no trasciendo la huella de abandono, todos mis vínculos son de apego, son de dependencia, de control, de celos, de sufrimiento, me pongo fuera de mí, puedo responder violentamente, golpeando, insultando, soy una persona con respuestas patológicas. Queremos trascender la huella de abandono para lograr la personalización del actante cultural. Ya sabes, este actante cultural que es huella de abandono y desarrollo del imaginario. Si ahí te pega la muerte, es un sufrimiento enorme. Por favor, escuchamos esto. Vivimos en medio de la cultura del sufrimiento. En esta cultura del sufrimiento, la inmensa mayoría de las personas no ha resuelto su huella de abandono. En consecuencia, las pérdidas de los vínculos que van teniendo, tanto de relación interpersonal como materiales, son las pérdidas íntimas, pero ¿dónde les está pegando? Les está pegando en la huella de abandono. Por eso cuando salimos al mundo y vemos el torbellino de la vida, nos encontramos con personas que tienen una respuesta de sufrimiento totalmente desproporcionada frente a las pérdidas. Y nos han hecho creer que esa es la respuesta normal, natural frente a la muerte, cuando es una respuesta patológica, totalmente enfermiza. Pero crecimos con esa cultura y es la que le heredamos a nuestros hijos. Si se muere tu papá, ¡oh, tragedia nacional! Tenemos que poner la muerte en perspectiva, porque si no, cada muerte es una catástrofe, pero es la catástrofe de la huella de abandono. Aquí, en estas muertes, lo que tenemos que trabajar es el elemento sorpresa. El elemento sorpresa y las peculiaridades que van teniendo las características de cada una de estas muertes. Porque cuando hay un accidente queremos enterarnos por qué fue el accidente, qué ocurrió. ¿Hubo algún error humano? ¿Fue una equivocación del piloto? Oye, fíjate que chocaron y se murió tu hija. Pues ¿en qué automóvil iban? Pues en tal. ¿Y quién era el conductor? Fulano de tal. ¿Y iba tomado o no? ¿Iba drogado o no? ¿O manejó intempestivamente? ¿A qué velocidad iba? Vienen investigaciones, vienen situaciones, y esto puede generar culpas y rencores enormes, 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 enormes. ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué le di el permiso? Pensé que se iba a ir con estos gandallas irresponsables, pero dije, bueno, ya le doy gusto, ya vete. Y ya estaba ocupado en otra cosa y le di el permiso a la ligera, y ahora ocurre este accidente, ya lo sabía yo, si son una bola de irresponsables idiotas todos estos chavos, y la dejé irse de viaje en la carretera con estos mensos. Y claro, bebieron tequila, iban bebiendo en el coche, iban cantando, chocó, y la que se murió fue mi hija. Y entonces viene un sentimiento de culpa, viene el rencor, y todo eso tiene que procesarse junto con el duelo. Esos son elementos adicionales, emociones adicionales que se suman al proceso de duelo. Por eso, esta liberación de culpas y rencores que es fundamental, lograr ese perdón a uno mismo y a los demás, tener una profunda reconciliación, pero que eso va a reclamar una visión de la muerte, del accidente o de la enfermedad en una perspectiva de conciencia muy amplia, muy amplia. Pero el proceso de duelo va a incorporar todos los elementos. Tenemos que tocar de raíz y resolver ese proceso. Por eso yo quiero que reflexionemos con mucho cuidado en toda esta temática. El curso nos abre, y ahorita vamos a ver todas las soluciones,
Primero, la sensibilidad a la problemática. ¿Cuál es la problemática? Porque tendemos a verla de una forma muy simplista, cuando es muy compleja. Y entonces no resuelvo nada. Y entonces padezco las consecuencias y no puedo resolver nada, porque ni siquiera estoy familiarizado con la problemática. Entonces queremos plantear la problemática. Vamos a plantear el horizonte de soluciones y el trabajo que se tiene que realizar. Pero es fundamental comprender que un curso, Semiología de la Muerte, con toda esta información, por positivo que resulte, no sustituye a una terapia. Eso es muy importante. Y entonces que la persona de pronto diga, el curso me permitió sensibilizarme, ubicarme en tal perspectiva, sé qué tengo que hacer y sé qué temas tengo no resueltos. Bueno, es una maravilla. Ya sales con un diagnóstico. Muchas personas aquí van a poder trascender muchos duelos con los elementos que vamos a ver aquí. Y ya especialmente ahorita con la contextualización del día de hoy y los elementos que vamos a ver el día de mañana. Y van a decir, wow, lo voy a hacer y lo hago y lo saco adelante. Magnífico. Pero va a haber temáticas que están arraigadas de tal manera y que están interconectadas de tal forma con la totalidad de tu proyecto de vida que la parte creativa de solución en este curso es la resolución de decir, voy con un tanatólogo o voy con un consultor de semiología que conozca semiología de la muerte, voy con alguien que me apoye para resolver esta temática, pero no lo voy a hacer solo, no lo voy a hacer por mis pistolas, no lo voy a hacer improvisando. No improvises tu vida, pero menos que nada tus procesos de duelo. Tocan las partes más profundas de tu ser, de tu autoconcepto. Lo sacas, lo procesas y entonces lo trasciendes de una manera espectacular, bellísima. Insistiré en estos puntos más adelante. Vamos a poder percibirlo con una gran claridad, con una gran precisión y vamos a tener esta comprensión de este proceso de duelo. Ahorita estamos contextualizando la muerte. Muertes monitoreadas, muertes no monitoreadas, con estas características, el elemento sorpresa, que es todo lo opuesto a la muerte monitoreada, que te va cantando diagnóstico, enfermedad, fase terminal, agonía. Tienes tiempo y te está avisando la vida, prepárate. Se está tratando un cáncer, hay quimio, esperemos que todo salga bien, pero si no, ya va reflexionando sobre el tema. Ahí está cantado el pronóstico, acá no, acá es la sorpresa. Pero si tú estás atento, estás preparado para todo. Muertes monitoreadas o muertes no monitoreadas. Pero lo que pone a prueba la muerte es tu nivel de ser, anótalo, es tu autoconcepto. La muerte es una crisis de crecimiento, es una crisis de tu autoconcepto. Y entonces, ¿estás listo o no? No se trata de una bibliografía, se trata de una experiencia. ¿Cuál es tu nivel de experiencia frente a la muerte? ¿Cuál es tu nivel de comprensión de la experiencia? Todavía no lo comprendes, te pega, y te pega fuerte. Y entras en un proceso de comprensión hasta que lo asimilas y lo trasciendes. Y hasta que llega un punto en que comprendes la muerte, y entonces la muerte se vive a través de lo que llamamos, lo veremos, el duelo ideal, que va a ser un duelo profundo. Imagínate una pérdida real, no tienes apego, pero sí amas a tu hija, la adoras, tienes gran resonancia significativa y se murió. Pues hay que vivir el duelo, hay que vivir la pérdida. Si hubo una pérdida, sí hubo una pérdida. Y lo que vamos a procesar es esa pérdida. Y lo que vamos a sacar adelante es un nuevo autoconcepto y un nuevo proyecto de vida. Tengo que comprender eso. No puedo yo hacer como que procesé la pérdida, pero yo no cambié y tampoco cambié mi proyecto de vida. Eso no existe. Eso no existe. Vas a seguir con el duelo adentro. ¿Quieres trascender el duelo? Reformula tu autoconcepto, reformula tu proyecto de vida. Bien, tenemos aquí esta información y esta reflexión. Nos vamos a ir a un descanso. Damos un aplauso fuerte, por favor. Muchas gracias. Adelante, gracias. Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 8.
Semiología de la muerte, la más profunda reconciliación con la vida, el proceso de duelo y la reinvención de la realidad. Dr. Alfonso Ruiz Soto.